Vamos a comenzar con el parcial de bioquímica número 2. Vamos a enfocarnos a carbohidratos visto en modo express. Comencemos por la introducción a los carbohidratos, que nos implica la clasificación. Pero primeramente, generalidades sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son la molécula más abundante en el organismo. No confundir con la pregunta ¿cuál es la molécula más abundante en nuestro cuerpo? ¿Cuál es? En nuestro cuerpo la molécula más abundante es agua. La biomolécula más abundante es proteínas. A menos que tengas obesidad, en ese caso sería grasa, pero bueno, ¿okay? En la naturaleza son los carbohidratos. Y como pregunta teórica directa, los carbohidratos son la principal fuente de energía. No te confundas, preguntas alternas para un final. Principal fuente de energía, carbohidratos. Principal almacén de energía, almacén. Si no la usas, ¿cómo la acumulas? Lípidos. Cuidado con esas dos preguntas. Fuente de energía, carbohidratos. Reserva, lípidos. Muy bien. Pero resulta que también tiene función de estructura, tiene funciones estructurales. Si nos ponemos a pensar en las funciones estructurales, más específicamente pensamos en los glucosaminoglucanos, que es el último tema de carbohidratos, por allá rumbo al final. Recuerden que de todas maneras la principal biomolécula estructural son los aminoácidos y proteínas, ¿verdad? Pero si te preguntan qué carbohidrato interviene con estructura, pensamos en los glucosaminoglucanos. A veces también nos puede servir como almacén de energía. Cuidado con la pregunta. Almacén de energía, en general, los lípidos. Pero carbohidrato almacén de energía, ya pensamos en los métodos de reserva, como lo son el glucógeno. Glucógeno, ¿ok? Glucógeno, reserva de glucosa que está en el hígado y en el músculo, concepto que veremos más adelante hoy. También puede formar el exoesqueleto de algunos insectos, como es la quitina. Es un homopolisacárido que el humano no digiere, por cierto. Se parece mucho a otro carbohidrato que el humano no digiere, la celulosa. ¿Han escuchado la celulosa? También el humano no lo digiere, también es un polisacárido. Y puede hacer señales y comunicación cuando se utiliza como molécula hormonal. Listo. Hasta ahí en esta versión express. Aquí una clasificación en cuanto a cómo pueden separarse los carbohidratos. Pueden ser separados con una clasificación por su número de carbonos o puede ser clasificado como por su grupo funcional. También podríamos clasificarlo aparte por el número de carbohidratos que se van a pegar entre sí, ¿ok? Pero ahorita con eso. Primero, esta clasificación por el número de carbonos o el grupo funcional aplica para específicamente los carbohidratos de un solo azúcar, o sea, los monosacáridos. Los monosacáridos son la glucosa, fructosa, manosa y galactosa. Sí o sí te los tienes que saber. El más importante monosacárido de todos estos es la glucosa, que es la principal fuente de energía. Si los clasificamos por el número de carbonos que están hechos, que no es lo mismo que el número de monosacáridos que se pegan, ¿ok? Un solo monosacárido puede tener 3 carbonos, triosa, 4 tetrosa, 5 pentosa, 6 hexosa, 7 heptosa y así. Por ejemplo, hexosas son de lo más común. Glucosa y fructosa y casi todos los monosacáridos que aquí te dije son, bueno, todos los que están ahí son hexosas. Pero hay una bonita pentosa que debes de conocer muy bien. ¿Cuál es? Una pentosa, la pentosa que tú debes de conocer. No, no está ahí. Todos esos son hexosas. Me estás diciendo por clasificación de grupos funcionales. Al tiro, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Sienten que voy un poco acelerado? ¿Vamos bien? Okay. Va. Me interesa más que las bases las pesquen bien, que lo que digamos se entienda, porque para profundizar y extenderse tienen los videos completos, tienen un montón de contenido. Yo quiero que lo que veamos aquí no les quede duda.
para que lo que ustedes estudien por su cuenta se acelere. ¿Ok? Entonces, estas son hexosas. Dime una pentosa. Tienes que conocer una pentosa. La pentosa. Azúcar de 5 carbonos indispensable para pasar bioquímica. Utilizada en la síntesis de moléculas de ADN y demás. Correcto, la ribosa. La ribosa, ahí está. Muy bien. La pentosa más importante. Ahora, por otro lado, los mismos monosacáridos, que siempre en la listita pequeña te ponen los puros hexosas, pueden ser clasificados por el grupo funcional que tienen. Pedacito de molécula que hace cosas. Pedacito de molécula. ¿Dónde tiene el carbonilo? En la orilla, aldehído. A Aldo le gusta sentarse en la orilla. Son aldosas. Cetona, la que está en medio, el carbonilo. Como las cetosas. ¿Ejemplos de aldosa? Ejemplo de aldosa, la más clásica, la fructosa. Ejemplo de cetosa, la glucosa. ¿Qué? Aquí está, ahorita los van a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están por ahí abajo. Ok, ahorita salen. Ejemplo de aldosa. ¿Cuál dije? Fructosa. Ejemplo de cetosa, glucosa. Y casi todas son cetosas, ¿ok? De hecho es más preguntable el ejemplo de la aldosa. Clásico así. Te preguntarán la excepción, el importante. Ahora que vas a estudiar bioca, ya no te avientes todas las vías. ¿En cuáles te vas a enfocar? Las reguladoras. Las reguladoras de la vía nada más. Las que son intoxicadas por algo. Las que tienen que ver con otra vía. Pura excepción, puro caso especial, puras cositas así, ¿ok? Así reduces lo que tienes que retener para un examen como a 1/3. Ahora, continuando con los tipos de formas que hay de carbohidratos, tenemos isómeros. ¿Qué significa isómero? Isómero. ¿Que tiene la misma estructura pero por lado diferente? Misma composición, están hechos de lo mismo y están en una diferente estructura. ¿Ok? Mismos componentes, acomodo distinto. Misma composición, diferente estructura. O acomodo. La estructura es el acomodo. Así o así o así o así. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de isómeros. Todos los tipos de isómeros se pueden estudiar clásicamente en la forma de Fischer y el anómero se estudia en la forma de Howard. ¿Qué es Fischer? Que está en línea. ¿Qué es Howard? Que está ciclado, no le batalles. Si se te olvida, Fischer, no sé, como pescado. Caña de pescar. ¿Cómo es una caña de pescar? Una línea. Y no sé, ¿cómo está la O de Howard? No sé. Pues ciclada, forzándola. Ok, entonces el punto es que esos los puedes distinguir en estos métodos. Es preguntable los tipos de acomodo, tipos de escritura. Enantiómeros, epímeros, diastereoisómeros y anómeros. Ignóralo un poco. Palabra difícil es que no tiene cosa especial. Punto. Está raro. Enantiómero, epímero y anómero. Apréndete esos principalmente. Aquí está una tablita resumidora. Los enantiómeros son la cosa más fácil. Acuérdate esta frase. Lo ves en el espejo. En el espejo. Enantiómeros. Son imágenes en espejo, no superponibles, o sea, no cae una encima de otra porque están en espejo. Es como tu mano derecha e izquierda así. Y se llaman por forma D y L. Dextro y levo. Dextro y levo. Casi todos los carbohidratos que funcionan en el humano son, pregunta de examen, dextro. De glucosa es la chida. En cambio, aminoácidos son L. ¿Se acuerdan de ese detalle? Para el humano los carbohidratos suelen ser D. Los aminoácidos y proteínas suelen ser, a ver, no, te quedaste con media idea. ¿Los aminoácidos de qué tipo son? L, cuidado, no se confundan con esas cosas. Ese es del cerebro, venía en el final. Bueno, pues ahí está.
De hecho, las mezclas de estos dos tipos de cosas se llaman mezclas racémicas y se pueden purificar para tener solo un tipo de molécula. De hecho, han escuchado, y si no lo han escuchado, lo van a escuchar en algún rato cuando les pegue durante la facu, un tipo de antidepresivo les va a dar algo. O sea, van a ver, a todos nos dio, a todos les va a dar. No debería, pero bueno, así está el sistema ahorita. Cuando toman antidepresivos hay una que se llama citalopram, escitalopram. ¿Han escuchado eso? O levofloxacino o en antibióticos, ¿no? O bueno, se van a ir topando un montón de medicamentos en la vida que son L tal o levo algo. Es porque están solo la mezcla con la forma L y no sirvió la forma D, o solo la D y no la forma L, porque a veces en un medicamento una forma es la que te da los efectos adversos y otra es la que te hace los efectos terapéuticos. ¿Ok? Bueno, epímeros. Los epímeros, ¿qué significa la palabra epi? Hasta afuera, la puntita, ¿no? Como que lo más superficial. Hazle el cambio más superficial posible, la pura puntita, epímero. Significa que nomás le cambias una cosita. ¿Cuál? Un carbono. Epímero es que son diferentes en un solo carbono, también en Fisher. Y estos son preguntas clásicas de examen. Epímeros en C2, o sea que solo tienen volteado, así de que el carbono y el hidroxilo solo lo tienen volteado en C2, la manosa y la glucosa. Solo son epímeros en C4, la galactosa y la glucosa. Anote eso muy bien, una de esas te las pueden preguntar en el examen, sí o sí. Y el último, bueno, no, este es el que vamos a sordear. No son enantiómeros ni epímeros, o sea, cualquier otra forma rara, los diacesteroisómeros. ¿Ok? Por ejemplo, que estén volteados en dos carbonos. ¿Ok? Y como los anteriores son los de Fisher, son fáciles, ¿no? Son los que pescas fácil. El más dificilito a veces de entender en la primera ocasión es el anómero. Pero es que todos los anteriores se estudiaban en línea recta, forma de Fisher, como la caña de pescar. Y cuando se cicla en forma de anillo, que este carbono se conecta por acá, ¿lo ves? Hace un anillo. El modo en el que se acomoda el hidroxilo para arriba o para abajo del carbono en el que se cerró, eso indica qué tipo de anómero es. Puede ser anómero alfa o anómero beta. Listo. Sí, cuando lo ves, aquí está en monosacáridos, ¿verdad? Y cuando estos se conectan, puede ser que luego por la forma en la que están se conecte así, o se conecte así, o se conecta así, ¿sí? Entonces, eso es para lo que sirve conocer cómo está, la forma en la que se acomodan la estructura después en disacárido y polisacárido. Esto, anómero alfa y beta, hace referencia después a los tipos de enlaces alfa o beta. Ya ves que puedes conectar el enlace 1, el carbono 1, con el carbono 4, porque cuando lo ciclas, carbono 1, 2, 3, 4, 5, y el 6 está por acá, ¿sí? Puedes conectar monosacáridos así. Puedes conectar monosacáridos, carbono 1 con carbono 4. Hay muchos enlaces 1-4, pero luego, ¿son enlaces alfa o son enlaces beta? Es nada más si está volteadito para arriba o para abajo, es todo. Unos sí los digieres y otros no, diferente enzima, así de sencillo. ¿Ok? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Un puntito de confirmación, ¿me es suficiente en Zoom para saber que van entendiendo? Ok. Me ando borroseando. Si me ven borroso un rato, no pasa nada. Ahorita me enfoco. Es la falta de luz. Ahora, resulta
que algunos azúcares pueden ser reductores. ¿Qué significa reductores? Que llevan a cabo un proceso de oxidorreducción, o sea, simplemente azúcar reductor que hace movimiento de electrones, la estructura con otras moléculas. Simple, así de sencillo. Entonces, es importante de repente identificar cuáles carbohidratos sí son reductores, porque sirve para identificar futuras enfermedades. Los monosacáridos, que pueden abrirse desde la forma cíclica, son azúcares reductores. De hecho, pues lo son todos los monosacáridos, porque se pueden abrir y trabajar de esa manera. Pero hay un disacárido que es reductor. ¿Cuál es? La lactosa es también reductor. La lactosa es nuestro ejemplo importante de disacárido reductor. Ejemplo importante. Y déjame te digo por qué es importante lo de los azúcares reductores. Porque sí son dos, aquí están, lactosa y maltosa, pero quiero que nos enfoquemos en la clínica, digo, vas a atender pacientes. No te vayas con la finta, no seas machetero, razónale. Si todas estas son reductores, todos van a reaccionar con el reactivo de Benedict. Y estos dos también, ¿verdad? El reactivo de Benedict es una cosa que cambia de color y te dice, ahí ocurrió una reacción de oxidorreducción. Pueden ponerte que hizo positivo la prueba de Benedict o reactivo de Benedict, o sea que encontraste un azúcar reductor. No es lo mismo si lo encuentras en orina que si te lo reportan en heces, o sea, la popó. Si lo ves en heces, ¿cuál es tu sospecha? ¿Qué encontraste? ¿La popó es lo que absorbiste? ¿O no? ¿Es lo que absorbiste o no? No es. No lo absorbiste. ¿Y por qué no absorbes algo en el intestino? ¿Aplica para todos los temas? ¿Por qué no lo absorberías? ¿Por qué no lo digieras? ¿Por qué no lo digieres? Exacto, la razón para que no lo encuentres ahí en la popó es que no lo absorbiste. Y no lo absorbiste porque no lo digeriste. De hecho, te lleva a muchos temas. Cuando no digieres grasas, esteatorrea. Cuando no digieres lactosa, diarrea también, por intolerancia a la lactosa. Partícula que no absorbe, se queda en la popó, jala agua, como un soluto, un osmótico, y se lleva el agua hacia las heces. Ok, cuando encuentres heces con azúcares reductores, ya sabes lo que detectaste, lactosa, el paciente es intolerancia a la lactosa, probablemente tiene deficiente esa enzima que se encuentra en el borde del cepillo, porque todas las disacaridasas se digieren en el borde del cepillo, ¿se acuerdan? Hay un video en YouTube de eso, lo pueden ver. Ahora bien, y si encuentras, no pienses en maltosa, ¿por qué? Porque siempre digieres la maltosa. Siempre, no hay una enfermedad así como marcada, reconocible, de que no digieras maltosa, rarísimo. Ahora, si encuentras azúcares reductores en orina, ¿qué puede ser? Cualquiera, porque cualquiera de estas, si están en orina, es porque originalmente estaban en tu cuerpo, ¿no? Y las orinas te las filtraste. Pero cuando filtras, recoges toda la orina que se te filtra. Cuando estás haciendo orina y se te filtra glucosa, la reabsorbes. ¿Cuándo no reabsorbes toda la glucosa? Cuando eres diabético. Tienes demasiada glucosa. Tanto que no la puedes recoger de tu pipí. ¿Ok? ¿Sí? Solo en ese caso, diabetes mellitus, por encima de 180 miligramos por decilitro. No es el caso que te importa tanto para esta materia. Los demás son en pequeñas cantidades, es poco probable que los encuentres. ¿Cuál es la que, por enfermedad metabólica de bioquímica, encontrarías en orina desde el nacimiento del bebé un azúcar reductor en orina? Ya no sospechas de sacarosa, de lactosa ni nada, porque si lo absorbiste es que lo digeriste y llegaste a monosacáridos. ¿Cuál monosacárido puede aparecer en orina por una enfermedad metabólica?
La glucosa solo cuando está en niveles muy altos, porque es diabetes mellitus. La fructosa es extremadamente poco probable. Les voy a dar una pista. ¿No alcanzaron a leer carbohidratos? No vieron el tema. Últimos temas. Es la galactosa. Una cosa que se llama galactosuria, ¿le suena? Bueno, cuando tengas un paciente que hizo reactivo de Benedict positivo, en orina, sospecha de galactosuria. Siguiente. Ya hablé un poquito de los monosacáridos y de todo. Ajá, la galactosuria esencial. También, de hecho, estaría presente por ahí tal vez en otras enfermedades, pero la galactosuria esencial es la más importante. Siguiente, disacáridos. Reconócelos. La lactosa es... Antes. Los disacáridos se formaron por enlaces glucosídicos. Así cual te suena, tal cual, no te la compliques. Glucosídico. Entre dos carbohidratos se hizo un enlace. Ten cuidado, porque luego los glucosídicos, los enlaces glucosídicos tienen subdivisión. Mira. ¿Cómo se pegan los carbohidratos a las cosas? ¿Por enlaces? Glucosídicos. Preguntable de examen, porque está bien fácil. Si los carbohidratos se pegan a otros carbohidratos o se pegan a los lípidos, ¿qué tipo de enlace forman? O el glucosídico, no te la peles, porque ahí no hay nitrógeno. ¿Dónde sí hay nitrógeno? ¿Qué biomoléculas tienen nitrógeno? Venga, tengo una oreja tapada. Los nucleótidos y los aminoácidos. Aquí está puesto como proteínas, pero los aminoácidos, ¿verdad? Cuando te hagan referencia a que se pega al grupo amino que contiene nitrógeno, un carbohidrato de una de estas madres, ¿qué tipo de enlace formó? N-glucosídico por el grupo amino porque contiene nitrógeno. ¿Ven qué fácil? Así de fácil. Porque estas cosas tienen amino y ahí se les pega. Las otras no, por eso se pone como O-glucosídico. Se pega en un grupo de oxígeno o así. ¿Ok? ¿Fácil? Ahora sí, ya podemos ir a reconocer los disacáridos. Son estos. Y tienes que saber que todos tienen una glucosa y un segundo monosacárido. Que si es galactosa, forma lactosa. Que si es glucosa, forma maltosa. Fíjate, glucosa, maltosa. Que si es fructosa, forma sacarosa. Sacarosa es la suma de glucosa y fructosa. Listo. Hay otro por ahí que se llama isomaltosa. Solo que en vez de ser glucosa y glucosa conectados por un enlace alfa 1,4, lo hace mediante un enlace alfa 1,6. ¿Por qué? Por la ramificación. ¿Se acuerdan la formita que conté hace rato de los carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 y ¡pum! El 6 acá en calamar. Porque los enlaces 1,6 sirven para hacer, palabra clave, ramificaciones. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí, porque luego no acabamos. Estamos en modo express. Ya con los disacáridos. Los oligosacáridos son oligo, poquitos, de 3 a 10. No pueden ser 2 porque eso era disacárido. No puede ser 1 porque era monosacárido. Y más de 10 son polisacáridos. Los oligosacáridos y los polisacáridos se distinguen por la cantidad, pero además, a veces uno que otro oligosacárido y varios polisacáridos se clasifican usando otra palabra. Chécate estas palabras que no vi por ahí. Las voy a anotar yo aquí aparte. Homo, hetero,
polisacárido. Lo voy a usar así porque con polisacárido es con lo que más se acostumbra. ¿Han escuchado las palabras homo polisacárido y hetero polisacárido? Tal cual lo que significa y siempre conocen. ¿Qué significa homo? Iguales, los mismos. Hetero, diferentes. Los heteropolisacáridos hacen referencia única, directa y exclusivamente a que son cadenas de sacáridos. O sea, imagínate las glucosas, glucosa, 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 pero que no son puras glucosas, que son todas diferentes. Glucosa, sacarosa, glucosa, maltosa, se la madre. Estoy diciendo los disacáridos. Glucosa, fructosa, galactosa, glucosa, glucosa, fructosa, así, ¿ok? Y ramificados y raro. Los heteropolisacáridos hacen referencia a los GAGs, ¿ok? A los glucosaminoglucanos. Pregunta de examen: heteropolisacáridos, heterogéneo, diferente composición, GAGs. De hecho, por ahí abajo tengo una pregunta. ¿Sí les confirmó Valeria que la respuesta que dan es GAGs? Glucosaminoglucanos, porque también tengo en mente una pregunta que era, venían las 4 opciones, los glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas y así, o sea, ¿cuál era la buena? ¿Alguien que lo tenga ahí en la nota? Ok, ahorita nos sale por aquí. Mientras que los homopolisacáridos son los de acá. ¿Qué significa eso? Que toda la cadenota es homo, es igual. Pura glucosa generalmente. Los homopolisacáridos más relevantes son, en los animales, el glucógeno, lo cual es pura glucosa, larga y, palabra clave, ramificada. Y en los vegetales, como la papa que te comes, o el espagueti, o así, son almidones, prioritariamente glucosas, glucosas, glucosas lineales. Pregunta de examen: el almidón es el principal carbohidrato de la dieta, el glucógeno es el principal polisacárido, homopolisacárido en el animal, en el humano y así. Podríamos simplificarlo. En realidad, si te pones detallado, el almidón se separa en amilosa, que es completamente lineal, y amilopectina, que es ramificada. Pero se suele tomar así en general, ¿ok? Como quiera, amilosa, lineal, y amilopectina, ramificada, ¿ok? En los animales, el glucógeno sí es ramificado, sí o sí. Entonces empezarás a pensar que aquí tenemos enlaces alfa 1,4, además de enlaces alfa 1,6. Tip abreviador. Para el humano, así en general, la mayoría de los enlaces que digiere son alfa. ¿Con cuáles batalla? Con los beta. El almidón tenemos enlaces alfa 1,4 nada más. ¿Ok? El almidón tenemos enlaces alfa 1,4 nada más. Si le cambiáramos enlaces beta 1,4, estaríamos hablando de celulosa, la cual no se digiere. ¿Y alguna vez han preguntado? Sí, la celulosa también es vegetal, pero es la que se considera como, por ejemplo, la fibra no digerible. ¿Ok? Va, continuamos. Le voy a poner aquí, pues para que no falte, ¿no? Celulosa beta 1,4. Estos serán alfa 1,4. Y el glucógeno además tiene alfa 1,6, porque esa es la rama, la ramificación. Muy bien, continuamos. Para obtener energía de los alimentos tenemos este esquema básico. Lo comes, lo digieres, lo absorbes y ya sea que lo almacenes o lo gastes.
En cuanto a la digestión, aquí está la imagen resumen de digestión de carbohidratos. Tengo por ahí también, tenemos videitos de todas las digestiones, ¿ok? Y tema de todas las digestiones. Para el final hay que tener esta comprensión general de dónde ocurre cada cosa, dónde se juntan, dónde se separan. Pero a ver, preguntas de carbohidratos. ¿Dónde comienza la digestión de los carbohidratos? En la boca. Por actividad de la alfa amilasa salival, la cual funciona en boca a pH neutro o un poquito básico, y pierde actividad, se inhibe por ¿a dónde va? ¿Dónde no hay digestión de carbohidratos? ¿Dónde no hay digestión de carbohidratos? En el estómago. En el estómago no hay. Fíjate, en la boca sí hay. En el duodeno sí hay. En el estómago no hay. ¿Por qué? Porque en la boca se produce la alfa amilasa salival, la cual es activada por ¿quién? ¿Quién activa la alfa amilasa salival? Y de hecho también a la pancreática. ¿Pero quién activa las amilasas? Es una cosa de excepción. Es estimulado por el cloro, el ion cloro, que está en la saliva. Pero es inhibido por el ácido. Entonces, la digestión de los carbohidratos empieza en la boca. Ok, más rápido. Son muchas opciones. ¿Cuáles eran las buenas opciones? Es que me dicen que en el final les venía una preguntilla que decía ¿dónde se digiere más rápido? O principalmente, ojo, atención, no es lo mismo dónde empieza una digestión, y lo que les estoy diciendo es para todos los apartados, no nada más carbohidratos. ¿Dónde se digieren? ¿Dónde inicia la digestión? ¿Dónde es llevada a cabo la mayor parte de la digestión o principalmente? ¿Y dónde termina la digestión? Y dónde no ocurre la digestión, que no es lo mismo. Para carbohidratos, ahí te va el resumen. Amilasa salival, se produce en la boca, se activa. Cuando llega al estómago ya no funciona, porque ahí el ácido la inhibe. Ahí funcionan otras enzimas del tema de proteínas. ¿Quién es la que jala digiriendo proteínas en el estómago? Pep. Suéltalo, eso. Sí, dilo. Lo que les vino a la mente, necesitan confiar en su subconsciente. La única forma de pasar un examen tan grandote, así de un final, toda una materia de medicina en un examen, es confía en tu subconsciente. Eso que te brotó así, esa idea, esa palabrita, debe ser. ¿El qué? El sentido arácnido. Ajá. ¿Eh? En el estómago, la pepsina. La pepsina en el estómago es la que digiere proteínas y necesita el medio ácido. Por eso, de hecho, ahí en el estómago empieza la digestión de las proteínas. Y también la digestión de los lípidos. ¿Cuál es la enzima que comienza la digestión de los lípidos? Las enzimas son... Una de las características de las enzimas es ser específicas. Entonces la enzima hace algo y se chingó. Para otra cosa, otra enzima. Vamos a ponerlo así. Amilasa salival no es la única enzima, que se fabrica en la boca. También se fabrica una que se llama lipasa. ¿Lipasa qué? Lingual. ¿Dónde actúa? Curiosamente, aunque se fabrica en la boca, no actúa en la boca porque requiere el pH ácido. Entonces tiene que esperar a llegar hasta el estómago. Y en el estómago se activa. Al igual que la que sí se fabricó en estómago, la pepsina, que esa es para proteínas. Bueno, ojo, porque en realidad nació como pepsinógeno. Y la forma activa es la pepsina.
Estas ambas se activaron ¿de qué? Por ácido, por el hidrogen-ion, por el ácido. Es la que activa tanto la lipasa lingual como la pepsina. Por eso la digestión de las grasas y de las proteínas comienza en estómago, mientras que la digestión de los carbohidratos comenzó en la boca. En el estómago, por el ácido, no se digieren carbohidratos. Luego, las dos que mencioné de lípidos y proteínas, acá al pasar al duodeno, dejan de jalar. Porque ¿qué pasa en el duodeno? El páncreas, el hígado, en sus conductos empiezan a secretar en respuesta a una hormona llamada secretina. ¿Qué echan? En respuesta a la secretina. Ácido. Perdón, lo que neutraliza el ácido. Bicarbonato. Agua y bicarbonato. Y neutralizan. En el duodeno se fabrica agua y bicarbonato para neutralizar. Eso es en respuesta a la secretina. Y quita el ácido. Ahí se detiene la actividad de la lipasa lingual y de la pepsina. Pero atención, al neutralizarse eso, da entrada a que lleguen a jalar las enzimas del páncreas. Y se reinicia la digestión de los carbohidratos. Recapitulando, la digestión de los carbohidratos comenzó en la boca. La digestión de los carbohidratos se lleva principalmente a cabo en su mayor cantidad en el duodeno, ¿ok? Por medio de la amilasa pancreática. Ok, principalmente. ¿Dónde es principalmente digerida? ¿Dónde ocurre la mayor parte de la digestión? Ahí. No confundir con, fíjate, aquí está, lo que fueron convirtiendo, y lo convierte en disacáridos. Y el último paso, porque solo absorbes las azúcares, pásame la azúcar. Los azúcares solo se absorben cuando están totalmente digeridos en forma de monosacáridos. Y para ser absorbidos en forma de monosacáridos, que ahorita voy a la absorción, termina la digestión. No se vale decir intestino delgado porque hace referencia a la luz del intestino delgado, lo cual es así en general. No, en un sitio muy específico del intestino delgado tendría que acercarme demasiado y ver el borde en cepillo. El borde en cepillo de los enterocitos o células del intestino, donde se encuentran las enzimas disacaridasas. Ahí termina la digestión de los carbohidratos. ¿Queda claro? En el borde en cepillo, en la membrana apical del enterocito. No confundir con las proteínas. ¿Que dónde terminan su digestión? No, ahí empezó la digestión de las proteínas y también de los lípidos. Pero terminan en lugares diferentes. La digestión de los lípidos, por ejemplo, esa sí termina en el intestino delgado, así en general, porque se refiere a la luz. Ahí actúa todo. Y luego se absorben en forma de kilomicrones, que absorben las grasitas. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Mientras que las proteínas se suelen absorber ya en forma de oligopéptidos. Las proteínas entran ya en forma de 2 o 3 aminoácidos. Proteínas, ¿ok? Y terminan de digerirse en el interior de la célula del intestino por unas cosas que se llaman endopeptidasas. Cuando sigan viendo los parciales, quiero que pongan especial atención en eso. ¿Dónde empieza? ¿Dónde se hace la mayor proporción? ¿Dónde termina la digestión de las cosas? Por ejemplo, ¿dónde terminó la digestión de los lípidos? Intestino delgado, en general, porque fue en la luz. ¿Dónde terminó la digestión de los carbohidratos? ¿Dónde? ¿Carbohidratos dónde termina? Borde en cepillo, por las disacaridasas. El borde en cepillo es toda la superficie del intestino. No es la luz del intestino, es toda la superficie. Toda célula que recubre el intestino está peludita para aumentar la superficie de contacto. A eso se le llama el borde en cepillo.
¿Ok? Y adentro de la célula, no en su borde, termina la digestión de las proteínas. Pero el borde del cepillo no lo preguntan como tal en el examen, ¿no? Pide un término más general. Borde en cepillo, membrana apical, la superficie del duodeno o del yeyuno, algo así. Mande, ¿qué onda? Es que en las notas de la doctora Valeria de intensivos Ajá. viene que, o sea, lo del borde en cepillo, pues, pero dice que está en el duodeno y porción superior del yeyuno. Entonces, por ejemplo, si en el examen nos preguntaran, Borde en cepillo. tomaríamos el duodeno. Te van a preguntar por el borde en cepillo, no por el borde en cepillo de una zona. Ok. Ujú. Gracias. Sí, sí. Ok, ahora la absorción ya se lleva a cabo, sobre todo absorción en el yeyuno. Ok. Recordatorio de las amilasas. No digieren los enlaces beta. La celulosa es el carbohidrato no absorbible por eso. La amilasa pancreática es la enzima más importante de la digestión de los carbohidratos. No fue donde empezaba, ni fue la que lo terminó, pero fue de la más importante, porque hizo la mayor proporción o porcentaje. Y como te mencioné, el páncreas y el hígado, con sus conductos sobre todo, además de las enzimas, hacen bicarbonato para neutralizar lo que viene ácido del estómago. Dijo que la alfa amilasa cerebral era la que era por ácido, por cloro o ¿cuál era la diferencia? Ambas amilasas se activan por cloro. El cloro es la que las activa, el cloro, pero las inhibe el ácido. Hay una mini, si batallan con la digestión en particular, hay una mini playlist en el canal de YouTube del instituto que creo que se llama Digestión o algo así, y es de que digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas, todito, esa lo doy yo. Entonces lo pueden checar. Creo que los 2 primeros videos están visibles de los 3 que hay. Disacaridasas, enzimas del borde en cepillo, son las que convierten los disacáridos en sus componentes. Cuidado, que se acaba en osa es el disacárido, si acaba en asa es quien lo destruye y lo parte en sus componentes básicos. Y ahora sí, una vez terminado, esto es el borde en cepillo. Esta es una célula, esta es otra célula, este es por aquí por donde va pasando tu taco. ¿Ok? Y lo digieres. Si digerimos la tortilla, eventualmente acaba con, no sé, maltosa, que se parte en 2 glucosas y en otra glucosa. Y así. Aquí tenemos el ejemplo de, por ejemplo, galactosa y glucosa. ¿Ok? ¿Qué tal si esto fue una lactosa, verdad? Una lactosa se digirió en el borde en cepillo, la célula que forma la pared del tubo digestivo. Eso es el enterocito. Y su luz, o sea, hacia donde da, hacia la cavidad, se dobla la membrana, hace un borde en cepillo. O chapa estriada, le dicen en algún lugar. Borde en cepillo. ¿Ok? También se les dice las microvellosidades. ¿Qué venía en el examen? ¿Así como borde en cepillo? ¿O una palabra alterna que dije? Microvellosidades. Ok, esas son las microvellosidades. Las doblaciones de la parte superior del intestino. Ahora bien, de la celulita. Ahora, ahí donde te dije que estaba la lactosa, será digerido como última parte por una lactasa y nos fabrica galactosa y glucosa. Si hubiera sido sacarosa, nos hubiera en vez dado también por ahí una fructosa. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se absorben. Se absorben de la siguiente forma, a través del enterocito, por medio de los GLUTs y los SGLTs. Mucha atención aquí, mucha atención aquí.
Todos los GLUTs y todos los SGLTs son pregunta de examen. Se me desabrochó la cinta. Me la estoy abrochando. Listo. A través del GLUT5 se absorbe la fructosa. Acuérdate de la siguiente frase. Tienes que comer 5 frutas y verduras al día. GLUT5. ¿Se acuerdan de ese comercial? Come 5 frutas y verduras al día. Ahí está. Fructosa. Azúcar de la fruta. De hecho, también por eso se encuentra en el testículo, porque es el mismo azúcar que utilizan los espermatozoides para la movilidad. Y la galactosa y la glucosa son ambos absorbidos a través del SGLT1, porque hay un SGLT2, que ¿dónde está? En el riñón. En el riñón. Hacen exactamente lo mismo y están exactamente donde mismo, pero esto es un tubo digestivo y aquellos son 2 tubos en los riñones. Son un chingo de tubos en realidad, pero acuérdate que tienes 2 riñones. ¿Ok? 2. Por eso es el SGLT2, por los 2 riñones. Pero están en la misma posición. ¿Cómo se llama esta membrana? La que da hacia la luz, membrana apical. A través de la membrana apical se absorbe la galactosa y la glucosa por el SGLT1. Bueno, ya tenemos ahora aquí la galactosa, la glucosa y la fructosa. Todos pasan a la circulación, al vaso sanguíneo que está ahí dibujado, a través del GLUT2. Que ese es un canal siempre abierto. ¿Ok? De hecho, se le conoce también como el canal independiente de insulina, porque siempre está abierto. Entonces, tú nada más le retacas aquí, y ya nada más se difunden hacia la sangre. Los GLUT se conocen como transporte, ¿de qué tipo? Pasivo, porque no usan energía. Mientras que al SGLT se le conoce como transporte activo porque utiliza energía. ¿Qué energía? Energía secundaria extraída a partir de la diferencia de concentraciones del sodio. O sea, se aprovecha de que este sodio se quiere meter y utiliza esa energía para que lo empuje. De hecho, por eso se llama SGLT, sodio glucosa link transporter, transportador conectado de sodio glucosa. Siguiente. Entonces, pasivo, activo. La absorción ocurre en el yeyuno. La digestión ocurre antes o después. Antes, primero lo digieres, luego lo absorbes. En el duodeno. ¿Se acuerdan del intestino? Duodeno, yeyuno, ilion. Entonces, la digestión ocurre en el duodeno para ser luego absorbidos en yeyuno. El ilion es una cosa súper específica y especial. El ilion sirve para absorber muy en específico los ácidos biliares ya utilizados para la digestión de grasas y ya gastados. ¿Se acuerdan? Circulación enterohepática. Bueno, las sales biliares se reabsorben. Y otra cosa, la vitamina B12 junto con el factor intrínseco. La B12 es la cobalamina, sí. Oigan, voy muy lento. ¿En qué página voy? Necesito acelerar. Ok. ¿Tuvieron embrio? Ok. Sí los noto un poco así como fundidos. Están así. Como que digo algo y se oye con eco. Está bien, está bien. ¿Cuánto tuvieron? 6 horas, ¿no? Está bien, bueno. 6 horas de embrio y luego ya 3 horas de bioca para relajarse. Ok, ahora. Como les comentaba, los transportadores. La glucosa entra a las células por transportadores llamados GLUTs.
se le conoce como difusión facilitada. Escucha eso. La palabra difusión significa que se pasan de donde hay más concentración a donde hay menos, tranquilito. También conocido como transporte pasivo, porque no usa energía. O difusión facilitada, ¿ok? Facilitada por el canal. O sea, piénsalo, es de la siguiente manera. No puede atravesar la membrana de la glucosa. Le pones un agujero para glucosas, así ya se puede difundir facilitadamente por ese canal. Eso es lo que significa. Mientras que, esos los GLUTs. Mientras que los SGLTs, que quiero pensar que aquí están, no están, aquí están. Yep. Mientras que los SGLTs 1 y 2 son transporte activo. ¿Ok? De tipo secundario, por cierto, pero bueno, ahí los veo en fisio con eso. Transporte activo porque utiliza energía y utilizan el apoyo del sodio. Están específicamente en la membrana apical, o sea, la que da hacia la luz de uno, el intestino. Tienes un intestino, un solo tubo, y 2, riñón. ¿Ok? Tienes 2 riñones. Volviendo a los GLUTs, una vez que son absorbidos por el riñón o el intestino, ¿viste que se salían de vuelta a la circulación por el GLUT? 2. ¿Te acuerdas mi dibujito? Ok. No es el único lugar en el que están. ¿Qué te dije? ¿Cuál fue el dato clave del GLUT 2? Canal siempre abierto. ¿Ah? Correcto. El GLUT 2 es el independiente de insulina. Siempre está abierto. Y eso hace que luego te lo ponen en los libros como que está en el intestino delgado, pero tú sabes ya que no es en todo el intestino delgado. En la membrana vasolateral. O sea, todo lo que no fue por donde recogió. Porque por donde recogió, por la membrana apical o luminal, estaba el GLUT 5 y el SGLT 1. Acá, vasolateral, estaba el GLUT 2. ¿Queda claro? ¿Se entiende la idea? Por aquí, está aquí tu litro de nieve que te metiste. Lo absorbiste por aquí. ¿Y luego cómo pasa la sangre? Pues por acá o por acá. ¿Ok? Se paran aquí. Los GLUTs 2, además del intestino delgado, fíjate, dice riñón. También. Oye, pero es que este dice riñón. Sí, pero ya viste la diferencia. Membrana apical, membrana vasolateral, la otra. Todo lo de para pasar a circulación, el GLUT 2, para ser recogido del tubo, ¿ok? Mismo dibujito que arriba, pero imagínatelo en el tubito del riñón. ¿Quedó claro? ¿Acá? ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Acelero o le freno? ¿Por qué? Pues sí necesitas darle varias repasadas, pero pues están esos trucos de memoria. Así como imaginar. Ahora, chécate esto. El GLUT 4, super pregunta de examen también, está en músculo y tejido adiposo. Super pregunta de examen porque es el dependiente de insulina. Ese es el que se activa con la insulina. No todos, nomás ese. Así que también podrían decirte, cuando usas insulina, ¿cómo entra la glucosa a las células? Por difusión facilitada. Transporte pasivo. Por GLUT 4. Por otro lado, ahí te va un par de trucos también para recordar las otras. GLUT 5 transporta fructosa. Come 5 frutas al día. 5 frutas al día. Por eso está en el intestino para absorberlo, ya vimos dónde en específico, las vesículas seminales para pasárselo a los espermatozoides y pues la placenta, como la mujer tenía que tener algo también en lo reproductivo, ¿no? Recordatorio simple. ¿Bien? Siguiente. Nos queda el 1 y el 3. Y yo creo que estos se confunden mucho. Bueno, si no estudias, pues se te confunden todos, ¿verdad? Pero cuando estudias, se te confunden estos dos.
GLUT1. Piénsalo de la siguiente manera. 1 porque es el más importante, porque fue el primero en ser descubierto, porque lo checaron en lo primero que podía sacarle a alguien para revisar sin matarlo. ¿Qué le puede sacar a alguien? Tranquilamente sin matarlo. ¿Qué le puede sacar a alguien para estudiarlo? Sangre. Y lo encontraron en los eritrocitos. Fue el primero en descubrirse. También, súper importante, porque GLUT1, ¿cuál es la primer célula que invariablemente depende del aporte de glucosa, que tiene que ser constante? De hecho, es el primero en aportar glucosa, se le dice un transportador constitutivo. Siempre está metiendo glucosa, siempre, porque siempre debe de haber glucosa. ¿Quién? El eritrocito también, porque recuerda que no tiene mitocondrias. Sin esto, se moriría. Y para entrar a tu cerebro, primero tiene que pasar por la barrera hematoencefálica. Y también, prioridad, lo primero de lo primero para la supervivencia de la especie, ahí falta, también lo puedes encontrar en placenta. Pero bueno, no lo voy a poner porque en tu libro está acá. ¿Ok? Ahora bien, el GLUT3. De hecho, aquí también tienen el de placenta, ¿no? En el GLUT3. En su libro. ¿Tienen edición diferente? Ok. Bueno, también el GLUT3 es el de las neuronas. Esta es la preguntable. Cuidadito con esta. Neuronas, GLUT3, barrera hematoencefálica, GLUT1. Diferencia importante. Son otros transportadores. Listo. Continuamos. Si necesitas recordar solo dos, GLUT2, el independiente de insulina. GLUT4, el dependiente de insulina. Listo. Avanzamos. Ahora, ya que andamos mencionando esto, voy a brincarme un poco de esto porque ya lo vieron con Valeria, ¿verdad? La acción de la insulina, la acción del metabolismo anabólico y catabólico. Ajá, ¿cierto? ¿No lo vieron? ¿Ayer? ¿No? Es que con la maestra Valeria, como esto ya dijo que eran un poquito horas de clase, dijo que hizo unas notas de resumen que hicimos y pues íbamos a ver exámenes toda la clase. Ok, bueno, entonces, ¿no entendiste el GLUT3? Un segundito. El GLUT3 es igual que el GLUT1, transporta glucosa igual pasivamente, pero el lugar en el que está ubicado es en las neuronas. Es muy especial porque está en las neuronas. Es un canalito para que entre glucosa a las neuronas. Y muy bien, entonces comentario express. La insulina es la hormona con acción anabólica que baja la glucosa en la sangre, metiendo la glucosa a las células. Ya lo vimos a través del GLUT4. La insulina sube el anabolismo, baja el catabolismo. Almacén y construcción. No, aquí no. Quiero recordarte que es bien importante entender que se le llama convergente. Usan ese sinónimo de convergente. ¿Para qué tipo de metabolismo? Metabolismo suma de todas las reacciones del organismo que se separan en anabolismo y catabolismo. ¿Cuál es el convergente? ¿Anabolismo o catabolismo? ¿Cuál es el convergente? El catabolismo. Ahí está, importante. Catabolismo es sinónimo de metabolismo convergente. ¿Por qué? Porque tú puedes destruir carbohidratos, grasas, proteínas, todo, y todo se degrada para eventualmente convertirse en lo mismo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la molécula en la que
confluye el metabolismo? Acetil-CoA. Fíjate, no importa, diferentes moléculas todas caen en acetil-CoA para luego convertirse en energía, por eso se llama convergente. Mientras que si tú tomas moléculas así simples, cualquiera, ladrillitos, y las usas para fabricar cosas complejas distintas, haces variación, haces un metabolismo divergente. Ese es el que también se conoce como anabolismo. Muy bien, y correcto, ahí tenemos la mnemotecnia. Ana-ata, kata-desata. El anabolismo, ana-ata. Ata partículas simples para convertirlo en moléculas complejas y variadas. Kata-desata. El catabolismo separa moléculas complejas, las deshace en moléculas simples para convertirlas todas en lo mismo, acetil-CoA, y luego usarlo para fabricar energía. Por eso es metabolismo convergente. ¿Ok? Mnemotecnia. Ana, ata, kata, desata. Muy bien. Ya se retiene perfectamente por qué el convergente es el catabólico. ¿Sí? Porque todo se degrada, todo lo que existe, y todo confluye en acetil-CoA. La pregunta de examen es también en qué molécula confluye el metabolismo. ¿Y dónde se utiliza? Principal producto de la degradación, del catabolismo o de las vías convergentes, o la molécula donde confluye el metabolismo, acetil-CoA. ¿Y en qué vía es utilizado o dónde es importante el acetil-CoA? En el ciclo de Krebs. Ok. Preguntable. Las células se comunican dentro de ellas con sus vías metabólicas intracelular. También es parte de lo autócrino porque se señaliza a sí mismo. Intercelular cuando es a otras células. Si la tienes cerquita o a un lado, como en el islote de Langerhans, porque el islote de Langerhans tiene ahí todas las células pegadas, la que produce insulina, la que produce glucagón, esas es un ejemplo de parácrino. Pero cuando la molécula viaja a través de la sangre a un sitio lejano para estimular algo en otro lugar, eso se llama comunicación endocrina. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Endocrino es lo que conoces como hormonas. Algo se produce en un sitio, viaja por la sangre y actúa en un sitio lejano. Como por ejemplo, acá se fabrica tu FSH, estudiaste en embrio, y viaja hasta allá a producir testosterona. Así. Eso es un sistema endocrino. ¿Todo bien? Perfecto. Autócrina, una célula regulándose a sí mismo. Parácrina, células que tenga al lado, como el islote de Langerhans. Endocrina, viajar a sitios lejanos. Aquí sí quiero que quede bien claro. Me brinqué lo de metabolismo, anabolismo y catabolismo como los detalles, porque me importaba que conocieras el sinónimo confuso, convergente y divergente. Pero aquí, en cuanto a regulación hormonal, o sea, ya lo retomo, pero lo retomo mucho más integrado a la materia. Lo retomo importante, indispensable, y creo que es la base de que muchos se confundan en la materia. Cuando estudias bioquímica, empiezas estudiando quién fabrica y deshace los carbohidratos. O sea, ya que empiezas en vías metabólicas, ¿no? Y de hecho empiezas por la glucosa, ¿sí o no? Como que lo primero que te piden aprender es glucólisis. Y eso es lo que ya desde ahí te desmadró. Personalmente,
yo dejaría glucólisis al final. ¿Por qué? Porque ocurre al revés glucólisis y gluconeogénesis en cuanto a su regulación con respecto a todo lo demás. ¿No les pasó que de repente se sintieron confundidos porque la insulina no nos hacía hacer tal cosa y ahora resulta que al revés? Y bueno, si les pasó algo parecido es precisamente porque la insulina, que es una hormona anabólica que va a hacer que el cuerpo se ponga en un metabolismo anabólico o divergente, empiece a fabricar reservas, es una hormona que produce, no te me confundas, produce hipoglucemia porque se libera después de comer. Se libera en el estado postprandial o cuando te acabas de alimentar. Cuando tu glucosa sube, estimula a la insulina para que la guarde, ¿ok? Cuando estás en estado de alta energía. Entonces hace anabolismo. Quiero que te enfoques en esto. Es más, bríncate todo esto. Es más, quita estas dos palabras si te confunden. La insulina, después de comer, la insulina provoca anabolismo. O sea, glucogénesis, lipogénesis, pentosas fosfato, un tipo de génesis X, y falta ahí una palabra, proteogénesis, ¿sí? O sea, quiero que pienses en eso. Toda génesis, todo tu cuerpo entra en estado anabólico, se pone a construir cosas. Todo lo que te pregunten después de comer, génesis, o las enzimas responsables de esas vías, ¿cómo se van a encontrar? Aumentadas, activadas, después de comer, por acción de la insulina. Excepto una vía, que también dice, génesis. ¿Cuál génesis no va a estar activa? ¿Cuál génesis no se va a activar? La gluconeogénesis. Sí, la tablita está escrita curiosita, ¿no? O sea, requiere la explicación. Les sugiero que no la copien o la vean así nada más. O sea, la insulina hace vías anabólicas, hace génesis de todo, y excepto la gluconeogénesis. En vez hace glucólisis. Única que hace que no es génesis, es a lo que se refiere. Única que hace que no es génesis, glucólisis. Por eso cuando estudias glucólisis te puedes confundir. La glucólisis dice lisis. Y tú piensas que es acá de las otras hormonas, glucagón o adrenalina, pero no. La glucólisis es estimulada por la insulina. Es el punto de confusión para muchos. De hecho, entiéndelo de la siguiente manera. Cuando tú ya comiste, ya dispones de mucha glucosa. Gasta la glucosa. Usa la glucosa. Tienes un chingo, usa la glucosa. No fabriques más glucosa. Por eso apagas la gluconeogénesis y te das el lujo de gastar glucosa. Haces la glucolisis. Y tomando energía del consumo de la glucosa, que para eso es la glucosa, te pones a construir todo lo demás. Proteogénesis, lipogénesis, glucogénesis. Cuidado, ¿qué significa glucogénesis? Formación de glucógeno. A partir de la glucosa, que ya tienes un chingo. Todo eso se hace con insulina. La insulina es la señal hormonal de construir todo lo complejo: glucógeno, lípidos, proteínas y pentosas fosfato para fabricar NADPH. Ahorita lo vemos al final. ¿Me expliqué? Confírmenme por ahí también en Zoom. ¿Sí quedó claro? Estar con alta insulina, todo se pone en génesis. Solo pones en lisis la única cosa que debes de estar gastando cuando te sobra: glucosa.
Y como empiezas estudiando esta, luego te confundes todo. Ahora vámonos a la otra forma. En un estado de ayuno, cuando no has comido, no sé, ¿alguien lleva muchas horas sin comer? ¿Ok? Él ya entró a un estado en el que se produce la hormona glucagón y adrenalina, las cuales te ponen el cuerpo, ambas, en un estado catabólico para destruir las reservas de cosas, de que pues no, destruye todo, güey, porque no te puede faltar el elemento indispensable. ¿Cuál? Glucosa. Por eso activas la gluconeogénesis, vas a fabricar glucosa a costa de lisar, destruir glucógeno, lípidos, haces beta-oxidación, que también, y proteólisis, aquí falta. Ok, en resumen, todas las lisis. Destruyes lípidos, reservas de glucógeno y grasas, todo, para eventualmente liberar y fabricar solo glucosa. ¿Se fijan cómo esta te podía confundir? Es la única que no dice lisis. De hecho, hay preguntas como, ¿cuál es el único proceso anabólico que se activa durante un estado catabólico? La gluconeogénesis. Mientras todo está en lisis, por acción del glucagón y la adrenalina. Para que precisamente fabrique esto en esto. Sabemos en temas más avanzados que la gluconeogénesis puede tener sustratos para fabricar glucosa a través de lípidos, aminoácidos, proteínas, así diferentes fuentes, ¿no? ¿Se entendió el punto? Ahora, cuando dispones de mucha glucosa, pues gástatela, glucólisis, y ponte a construir el resto de tu cuerpo. Eso pasa cuando comes. Si se te olvida, después de comer, ¿qué se inyectan los diabéticos? Insulina, porque su cuerpo no lo hace. Ya está. Ese es el verdadero mapa metabólico, así como la clave del asunto. Y te pueden preguntar, ¿cuál es el único proceso catabólico que se encontrará presente en un estado postprandial? O después de comer, cuando todo está en anabólico. La glucólisis. ¿Por qué no me dijeron que no están viendo estas palabras? Ok, bueno, pero ya asumían que estaba ahí alguna palabra, ¿verdad? Ese excepto que dice aquí es todo anabólico. Entonces, todo está en génesis. Lo único que no dice génesis, glucólisis. También se puede de que, por ejemplo, es que no sé, me acuerdo haber visto que también durante el ejercicio o algo así, también ocurría de que... Entrar en catabolismo es algo que ocurre en ayuno y cuando gastas mucha energía también, o sea, en el ejercicio. Cuando no has ingerido energía o que estás gastando mucha energía. Sí. También puede pasar eso, ¿ok? Aparte de ayuno, ahí en ejercicio. A ver, pregúntame tu duda. Sí, en ayuno, cuando estás en ayuno, esto además tiene un orden. Primero deshaces glucógeno, después haces destrucción de lípidos y proteínas para después, al final, después de como 18 horas, empezar ahí con la gluconeogénesis, ¿ok? Sí, es como el orden. Sí, dime por vos, te escucho. Mande. Hola, bueno, nomás para confirmar, para ver si no me revolví o algo así, se supone que la regulación no normal de la insulina es para, pues, construir todo lo complicado, ¿no? O sea, la glucogénesis, la protogénesis, y una vez que ya tengamos todo, em, ¿cómo se llama? Toda el exceso de glucosa, hacemos la destrucción, ¿no? Sí, con la insulina fabricas todo lo complejo y
destruyes glucosa. Correcto. ¿Mande? ¿Me decías? Es que están preguntando que si hoy vamos a ver examen con usted. Hoy no vamos a ver examen conmigo. Valeria me encargó que viéramos segundo parcial lo más posible. Una que otra pregunta, o sea, intercalada, pero no preguntas de examencito. Muy bien, ahora, siguiente. Avanzamos. Quiero que sepas que la forma en la que las regulaciones que mencionamos arriba, que son por hormonas, regulación hormonal, la insulina hace todo lo anabólico, solo aparte glucólisis. La adrenalina y el glucagón hace todo catabólico, solo génesis, la gluconeogénesis. Esa ya está clarísimo, ¿verdad? Bueno, eso lo logran además señalizando sus vías hormonales porque, ya lo viste, las enzimas se prenden y se apagan en buena medida. Una de las opciones para prenderlas y apagarlas, ¿cuál es? Quitar y poner fosfatos, lo que se llama fosforilar y desfosforilar. La insulina desfosforila porque activa fosfatasas. Si te pones a revisar las vías en específico, vas a ver que, por ejemplo, una enzima que se activa por la insulina, por ejemplo, insulina, glucólisis. No sé, la exocinasa o ¿de qué? Una exocinasa, ahorita las vemos. Se activarían estando desfosforiladas. En cambio, esa misma, como es de la glucólisis que se activa con la insulina, el glucagón y la adrenalina la apagarían. ¿Pero cómo lo harían? Fosforilándolo con sinasas. El glucagón y la adrenalina hacen fosforilación de las proteínas por medio de sinasas. Listo. Lo vas a ir notando en cada tema, pero eso hacen siempre. De hecho, la forma en la que lo hacen es porque tenemos unos receptores llamados receptores acoplados a proteínas G, de los cuales la subunidad importante, la subunidad que hace efecto es la subunidad alfa. Tiene 3 piezas, bien fáciles, alfa, beta y gamma. No te claves. Es una proteína, el receptor tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa iba aquí, pero se desprendió a hacer su jale. ¿Qué jale? El que le mandaron a hacer. La adrenalina y el glucagón activan proteína G subtipo S. ¿Se acuerdan de eso? Proteína GS. S de estimulante. Y va a ir a estimular a la adenilato ciclasa, la cual cicla, aquí es una T, ATP, toma el adenosín trifosfato, ATP, y lo convierte en AMP cíclico. Y el AMP cíclico estimula, fíjate la letra A, AMP cíclico, porque está ciclado en forma anillo, estimula a la proteína quinasa A, porque es sensible a AMP cíclico. Adenilato ciclasa, ATP, AMP cíclico, y la proteína sinasa o quinasa A es sensible a AMP cíclico. ¿Qué hace? Mira su nombre. Es una sinasa. ¿Qué hace? Fosforila. Cuidado con los nombres. Acuérdense que poner el fosfato se llama bien pinche raro. Sinasa. El que la quita se llama fácil. ¿Cómo se llaman los que quitan fosfato? ¿A qué? Les dije que el que quita los fosfatos es fácil. ¿Cómo se debe llamar si quita fosfatos? Fosfatasa. La difícil es el que pone los fosfatos y te revuelve. Sinasa. También se llama quinasa. ¿Ok? Entonces, bueno, como verás,
Por eso esa proteína sinasa o proteína quinasa que fue activada por toda esta vía pone fosfatos, fosforila. La insulina, en cambio, activa una cosa que se llama fosfodiesterasa. Mira. Ahí va. A ver si me sale. La insulina activa una cosa que se llama fosfodiesterasa. ¿Te acuerdas que tomamos al ATP? Y lo ciclamos. Ciclar en círculo. La forma en la que se unió así en circulito es un enlace fosfodiéster. X, que te valga madre. O sea, fosfodiéster. Lo cortas. ¿Quién lo hace? La fosfodiesterasa. Por eso deja de haber AMP cíclico. Por eso deja de activarse la proteína sinasa A, sensible a AMP cíclico. Por eso deja de hacer, como ya no hay sinasa, ya no hay fosforilación. Y ahora tenemos una desfosforilación. Por eso la insulina desfosforila. Por eso el glucagón y la adrenalina fosforilan. ¿Ok? Estos son los tres tipos de proteína G, pero en Bioca como que nada más se centran en este. En el que estimula. Hay un GS. También hay un GI. Te la voy a poner fácil. Todo lo que te dije que pasaba, en vez de hacerlo, no lo hace. De que inhibe a la adenilato ciclasa, inhibe a la AMP cíclico, inhibe. Así. ¿Eh? Ese es con una hormona que se llama somatostatina, que es dentro de la regulación paracrina del islote de Langerhans, pero me parece que no lo ven muy clavado en Bioca. Los sordean, entonces. Pero si te preguntan, eso sí, que el subtipo GS que estimula la producción de, en este caso, agua en el intestino, lo hace el Vibrio cholera. El Vibrio cholera se aprovecha de estimular en las células del epitelio intestinal, estas que tanto estudiamos ya, la producción de agua y te da por eso diarrea. ¿Ok? Mientras que la GI, G inhibidora, en cambio, la usa la tosferina. Por eso en las células epiteliales, esto es para la secreción de líquidos, la G estimulante te aumenta la secreción de líquidos y tienes diarrea. La G inhibidora te seca la vía aérea y tienes esta tos. Es una enfermedad respiratoria. ¿Ok? Para que no expulses el patógeno. Cosa que te enferma. Listo. Estas son preguntas de examen directo. Ahora sí, haré un detenimiento aquí.